Buenos días, bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar con los Incoterms. Espero que hayan estudiado muy bien los Incoterms. ¿Sí me escuchan? Solo la última parte, acabo de entrar. ¿Sí se escucha el audio? Sí, la escuché nada más la última parte. Ok. Bueno, entonces sí me escuchan para ver si repito la indicación. Ok, gracias. Bien, el día de hoy vamos a iniciar la sesión. Bueno, vamos a trabajar con los Incoterms. Espero que hayan podido repasarlos porque, bueno, es muy importante para las clases de hoy y el siguiente jueves. Básicamente tú ya tienes conocimiento de este tema, entonces, bueno, no vamos a ahondar mucho en eso, vamos a revisar solamente algunas cosas y, bueno, iniciaría preguntando si tienen alguna duda con respecto a lo que revisaron en la lectura. Si hay alguna pregunta, alguna duda con eso. No, Miss. ¿No? Ok. Bueno, entonces ahorita les comparto mi pantalla. Permítanme tantito. Ok. Bueno, entonces vamos a trabajar el día de hoy con una actividad en una plataforma, después se las voy a pasar, pero por lo que respecta al día de hoy, pues vamos a hacer algunos comentarios acerca de este tema. Que bueno, es a manera de repaso de lo que tú obviamente ya conoces. Bien, los Incoterms, como sabemos, fueron creados por la Cámara Internacional de Comercio, o mejor conocida como la International Chamber of Commerce, en 1921. Y en 1936 se crearon precisamente estas reglas internacionales para interpretar los términos comerciales más utilizados en comercio exterior. Bueno, nosotros sabemos que los Incoterms son reglas de carácter opcional para los actores involucrados y desde 1980 se han actualizado cada 10 años. La última versión que se tiene es la del 2020 y pues esta versión pues se actualiza dependiendo de, o bueno, más bien el comité de redacción donde están representados los 150 países que pertenecen a la International Chamber of Commerce se incorporó, y que recientemente fue la incorporación de China y Australia, pues bueno, hacen la revisión de las versiones que se están actualizando. Bien, entonces también sabemos que para decir que un Incoterm es válido, pues hay que establecerlo pues en el contrato de compra-venta. Yo no puedo decir que estoy utilizando un Incoterm sin antes no establecido esa información en un contrato de compra-venta o en algún documento en donde indique sobre todo cuál es la versión que voy a utilizar.
porque también eso es importante mencionar, que tenemos que decir cuál es la versión que vamos a trabajar para que sobre esa versión, si hay alguna situación de discrepancia entre comprador y vendedor, entonces si tenemos que ir a una situación de arbitraje internacional, pues entonces se revise de acuerdo a la versión en la que nosotros estemos estipulando en el contrato de compraventa. Entonces, además de eso, es claro también que las partes que decidan aplicar los Incoterms deben especificarlo o si no, bueno, mencionarlo de manera directa, ¿ok? Bueno, ¿qué regulan los Incoterms? Sería la pregunta. Bueno, regulan la entrada y salida de la mercancía, el lugar, la forma en la que vamos a entregar la mercancía, cuál es la transmisión de los riesgos, quién asume los costos de traslado de las mercancías. Aquí recuerden que tenemos dos figuras importantes, estamos hablando del comprador y del vendedor, y también estamos hablando de que tenemos obligaciones documentales para realizar el despacho aduanero de las mercancías, eso también es muy importante, ¿ok? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No. Ok, bueno, es muy importante también mencionar la redacción de una regla Incoterm. Bueno, aquí si te fijas, lo que estamos poniendo es el Incoterm, el lugar en donde vamos a hacer la entrega de la mercancía y obviamente redactar Incoterms, marca registrada y la versión. Entonces, esta sería la redacción correcta. Yo no puedo nada más poner, por ejemplo, FCA Valencia, España o FCA España. ¿Por qué? Porque no estaría en primera instancia asegurándome de que ese es el lugar en donde yo voy a entregar la mercancía. Inclusive, si tú pudieras ser todavía más específico en agregar la dirección, eso estaría perfecto, porque de alguna manera estás todavía cumpliendo con el requisito de indicar claramente en dónde está establecido la responsabilidad de acuerdo al Incoterm. Ahora, otro punto importante es que no debemos utilizar variantes de las reglas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en versiones anteriores a la 2020, si mal no recuerdo, en la 2010, hubo una situación en la que se utilizaban estos términos que estoy poniendo abajo, a manera de, por ejemplo, clarificar un poquito más cuál era la responsabilidad que se tenía. Por eso es que a veces utilizaban el término ex-work loaded o that unloaded. Inclusive, bueno, se llegaron a confundir con los raft, que como tú sabes son los términos que utilizan los americanos a manera de, yo digo que es como rebelión, porque así parece, rebelión de lo que pues lo que comúnmente las demás países utilizan, que son los Incoterms. Entonces, por esta situación fue que tenemos esta parte de los, bueno, es muy importante que solamente nos apeguemos a las reglas Incoterms y como te fijas en la primera parte donde estoy poniendo la redacción, súper importante mencionar que es una marca registrada y sobre todo la versión que estás utilizando. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí con esta parte de la redacción? No, Miss. ¿Yo? Ok, bueno, ya mencionamos qué regulan los Incoterms, pero no mencionamos qué no son los Incoterms y eso también es muy importante conocer.
En primera instancia, un Incoterm no son leyes. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, no estamos obligados a utilizarlos. Eso es previo acuerdo. Tampoco, si no están en un contrato, pues por lo mismo, no estoy obligado, aunque yo los conozca, a establecerlos. Eso es un punto importante. Y sobre todo, no sustituyan a la ley. ¿Por qué? Y aquí quiero hacer muy importante, una mención importante. Cuando tú estás haciendo un contrato de compraventa internacional, acuérdate que tú estableces en ese contrato cuál va a ser la ley del país que va a utilizarse en caso de que exista alguna diferencia entre el comprador y el vendedor. Esa ley va a solucionar de alguna manera los posibles conflictos que existan. Y eso está convenido en el contrato de compraventa, ¿sale? Y por lo tanto, si tú establecieras que vas a utilizar un Incoterm, los Incoterm no son leyes. Entonces, bueno, hay que establecer, hay que comentar esta parte. Entonces, bueno, eso es importante. Bien, ok. Entonces, otro punto importante, entonces ya mencionamos, no son leyes, no, si no están en un contrato, no estoy obligado a utilizarlo, ni tampoco se imponen, eso es muy importante, y no van a sustituir una ley. Segundo punto, no definen el precio a pagar. ¿Por qué? Eso también es importante, porque una cosa es definir cuáles son las obligaciones y responsabilidades para entregar la mercancía y sobre todo, lo que mencionábamos en la parte de regulación, que vamos a ver en qué momento se transmite el riesgo, pero eso no significa que a partir de eso tú entiendas cómo tienes que pagar esta operación, porque para eso tenemos los términos de pago internacional, que esos son punto y aparte a los Incoterms. Lo que sí también es importante es que, debemos hacer referencia en el contrato de compra-venta la versión vigente de los Incoterms, ¿ok? ¿Por qué? Y por eso estoy poniendo aquí en esta pantalla la parte de la redacción. Bueno, porque aquí, si yo utilizo la versión 2010, pues mi contraparte puede llegar y decir, oye, pero la vigente es la 20. Entonces, si hay una controversia internacional en donde el Incoterm estemos utilizando un Incoterm que en esta versión actualizada no existe, pues ya no estamos protegidos en caso de una controversia. Entonces, también eso es algo que debes de mantener presente. Y bueno, ahora, tú sabes que los Incoterms los puedes definir o los puedes clasificar dependiendo pues del modo de transporte, dependiendo también de las letras, porque acuérdate que pues tenemos la letra E, la letra C, la letra F y la letra D, entonces dependiendo de eso también lo puedes dividir, como te decía yo, los puedes dividir en los que son solamente para marítimo y vías navegables interiores o para los que son multimodales, etcétera. Entonces, bueno, hay diferentes formas de los que tienen mayor responsabilidad, los que tienen menor responsabilidad. Entonces, bueno, ahí depende mucho inclusive, por ejemplo, aquí lo tengo en esta parte que me gusta mucho porque si te fijas, viene cómo va haciendo el recorrido en cuanto a la responsabilidad, partiendo desde la mínima, que es Ex-Works, y la máxima en el caso de DBP. ¿Ok? Bueno, lo que sí tenemos que mencionar es que, bueno, en esta versión 2020 tenemos 11 Incoterms que para su mejor estudio se dividieron en dos grupos.
Los que son para transporte multimodal, que son los que tenemos aquí, Ex-Works, FCA, CPT, SIP, DAP, DDPU y DDP. Estos son multimodales. Y bueno, los que son para transporte marítimo y vías navegables interiores, estamos hablando de CFR, FOB, FAS y CIF. Entonces, bueno, esa sería la división que se reconoce para esta versión de 2020. Acuérdate que, bueno, por esta actualización hay unos cambios que se manejaron y que, bueno, básicamente el objetivo también, como vimos, es mejorar y sobre todo tener un panorama más específico de cómo tú tienes que utilizarlos y sobre todo darles ese trabajo para concretar la responsabilidad del comprador y vendedor. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok. Bueno, vamos a revisar cuáles son los principales cambios en la versión 2020. Tenemos, como te decía, la división y tenemos un punto importante. DAT lo retiramos o desaparece y queda DPU. Aquí lo que por este cambio es interesante. ¿Por qué? Porque nos permite pactar la entrega de la mercancía en el mismo lugar que utilizaríamos o que estaríamos usando con DAT. Y bueno, y si revisamos el Incoterm DPU, vamos a tener o vamos a seguir teniendo los mismos derechos y obligaciones que presentábamos con DAT. Entonces, de alguna manera es una precisión más definida. Por lo que respecta a CIF y SIP, pues es la parte de tenemos cambios muy importantes en cuanto a las obligaciones para la contratación de los seguros, eso es importante. Acuérdate que para SIP es obligatorio que el vendedor contrate el seguro, pero, eso es muy importante, debe asegurarse de contar con una cobertura que incluya cláusulas del tipo A. ¿A qué me refiero con cláusulas de tipo A? Recuerda que la International Chamber of Commerce tiene cláusulas en materia de contratos de compraventa internacional y en este sentido, pues a ese tipo de cláusulas se refiere. Nosotros vamos a ver en este curso esta parte de las cláusulas, entonces, bueno, ahorita es una pequeña mención, pero pues sí, la recomendación en caso del uso, obviamente, si te das cuenta, estamos hablando de que como la ICC hace las reglas tanto para Incoterms como para contratos de seguros de mercancía, en transporte, pues bueno, ahí estamos como que, pues utiliza también mis reglas para, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, por eso te dice que en el caso de SIP es obligatorio una cobertura con cláusula tipo A para que nosotros aseguremos que la mercancía será entregada al transportista en el lugar acordado. En el caso de SIP, la obligación de contratación del seguro es para el vendedor, pero ojo, va a aumentar a una cláusula tipo C, que eso es una versión más, bueno, en una protección más amplia. Y sobre todo, aquí la indicación que tiene esta protección es que debe de cubrir que la mercancía llegue hasta el puerto de destino. Eso es súper importante. Por el solo hecho del tipo de Incoterms que estamos utilizando, ¿ok? Ahora, otro tipo de cambio que para mí me pareció súper importante en relación con nuestra versión 2010 es el FCA. ¿Por qué? Porque, bueno, FCA hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos este Incoterm, por el hecho de que, bueno, vuelvo a regresarme, si te fijas, FCA es multimodal. Entonces, como puede ser para aéreo, como puede ser inclusive en la parte de marítimo. Entonces, bueno, aquí precisamente, en el caso de marítimo, te permite que utilices o pongas la anotación on board en BL. Entonces, solo para cuando utilices un FCA para caso de transporte marítimo, puedes anotar esto de
FCA on board, porque normalmente, eso sí quiero mencionarlo, un FOB es el que utilizamos para marítimos precisamente con este punto. Pero acuérdate que FOB es antes de que la mercancía esté en el barco. Entonces, FCA hace esa precisión de poner on board, significa que ya está en el barco. Porque pues comúnmente en la escuela te dicen, ¿no? Está casi el contenedor lo tienes colgando en un FOB. Con un FCA, con esta precisión, pues ya indicas que el contenedor está ya en el barco, ¿sale? En su lugar acordado. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta aquí con lo que hemos estado mencionando. Si no es posible activar su micrófono, pueden contestarme por el chat. Ah, ok, perfecto. Bueno, aquí en la parte de las coberturas, ¿a qué me refiero? Recuerden que cuando ustedes contratan un seguro de transporte internacional, pueden tener, bueno, existe diferentes tipos de coberturas. Estas coberturas, bueno, si hacemos la contratación del seguro basado en lo que son lo que les decía, las reglas de la International Chamber of Commerce, tenemos diferentes tipos de coberturas. Hay la A, la B y la C. La A, digamos que es la más sencillita, por así decirlo, y la C tiene un poquito más de información en cuanto a cuáles son los riesgos que más va a cubrir. Como les decía yo, esa parte de los seguros la vamos a ver la próxima semana y ya les voy a poner esa parte. Pero, como les decía yo, la International Chamber of Commerce también te dice, bueno, pues en el caso del Incoterms te recomendamos que los seguros que contrates sean bajo las reglas de la ICC para que pues exista ese seguimiento en cuanto a que vas a tener un respaldo y una cobertura un poco más amplia por ese lado. Y sobre todo, pues por los Incoterms como que estamos hablando, ¿no? Que CIF y CIP, pues utilizan una cobertura de seguro. Ahora, no quiere decir que no puedas utilizar otro tipo de seguro, porque eso también no es ¿cómo se llama? Si no utilizo las reglas de ICC, pues ya no tengo seguro, no. Pero sí es recomendable. Eso también es muy importante mencionar. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Y también es muy importante mencionar, no, o sea, recuerda que los seguros solamente en estos casos que son CIF y CIP, pues sí es una obligación, pero por lo que respecta a los demás Incoterms, no hay obligación de la contratación de un seguro. Entonces, bueno, aquí eso es muy, muy importante mencionarlo. Entonces, bueno, también es importante comentarlo para que pues tú lo tengas presente. Y bueno, eso no significa que por el hecho de que no exista una obligación de contratación de seguro, tú no puedas hacerlo por tu parte, a manera de tener protegido tu envío, porque eso también es importante. Cabe mencionar que pues también ahí tendrías que acordar con el comprador si ese seguro se lo cargas al costo de la mercancía o es un seguro que utilices tú para protección y que pues no tenga que ver nada con el costo del producto, porque acuérdate que cuando tú generas tu costeo de tu producto, está también dentro de los costos la parte del seguro, lo tienes que considerar. Entonces eso es muy, muy importante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta aquí?
Otro punto también que tenemos que mencionar con los Incoterms es que la parte del despacho aduanero, en todos los casos, el despacho aduanero de exportación lo asume la empresa vendedora, salvo la única excepción que tenemos es en Nextworks, porque acuérdate que ahí esa no es responsabilidad del exportador. Y en el caso del despacho aduanero de importación, conocemos que recae en la empresa compradora, a excepción de DDP, porque pues estamos hablando que DDP es una responsabilidad del exportador, ¿sale? Entonces, bueno, eso también hay que tomarlo en consideración. También a los que son Incoterms multimodales, les puedes llegar a conocer con el nombre de reglas Incoterms polivalentes. Si tú lo encuentras ese concepto así, también es como, bueno, estamos hablando también de que son los Incoterms multimodales, porque también he encontrado ese término en algunos libros, entonces, bueno, eso también no está mal, es para que ustedes también lo verifiquen, ¿sale? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Ok, bueno, traigo preparados 2 ejercicios. Obviamente, bueno, los 2 ejercicios son en plataforma, son en Quizzes. Yo te pediría que para el primer ejercicio trates de no utilizar un acordeón de los 5 terms, que trates de hacerlo con, ¿cómo se llama? Con lo que tú estudiaste, para ver cómo estás. Sí, ahora sí que si tienes bien claro, bien definido lo de las responsabilidades tanto de comprador como de vendedor, y ya después, bueno, vamos a hacer otro ejercicio en donde pues ya te pediría que lo utilizaras. Pero por lo que respecta a este primer ejercicio, bueno, en los 2 que traigo son poquitas preguntas. Espérame. Ahorita les pongo el código. Son 7 preguntas en el primero y en el segundo son, esperen, ahorita les digo cuántos son. Son 10. Entonces, bueno, el objetivo es que tú vayas identificando cuáles son los 5 terms y todo. Entonces, bueno, para que vayas visualizando esa parte, ¿ok? Bueno, entonces ahorita les pongo el primero. Entonces, sí me gustaría, yo sé, no sé si no puedas contestar por el micrófono, pero sí me gustaría su respuesta por el chat para que yo vaya viendo. Y bueno, de todas maneras, ahorita les proyecto la actividad para que puedan irla contestando y pues que tengan muy presente que estos ejercicios son con el objetivo de ver cómo están con la identificación y el dominio de este tema, ¿ok? Bueno, entonces, el primer ejercicio son casos para que veamos cuál es casos y un poquito cuál es el Incoterm o por qué no deberías utilizar etcétera. Entonces, bueno, ahorita vamos a empezar con este. Entonces, para todos, es joinmyquiz.com y el código es 076-846. Ahí está el código.
Voy a dejar de compartir mi pantalla para poder entrar y que ustedes pueden visualizar la actividad también. Ok. Bien, aquí está, bueno, lo estoy proyectando en mi pantalla la actividad. Si es que no pudieras entrar, entonces, bueno, está aquí la actividad proyectada y puedes ir respondiendo en el chat las preguntas. Entonces, bueno, aquí está la actividad. Es importante que la hagas para que puedas medir tu conocimiento y ver, vamos a ver, si hay alguna duda, al final lo vamos a resolver. Ok, vamos a la siguiente.
Ok. Siguiente. Ok. Ok. Muy bien, chicas. Entonces vamos a revisar las preguntas. No te preocupes si no pudiste contestarlas. Lo importante es, bueno, que detectemos en qué parte o cuáles son los problemas que puedas llegar a tener para, bueno, quizás para poder ayudarte en la parte de, oye, no entendí hasta dónde es la responsabilidad, o sabes que a mí no me quedó claro porque yo pensaba esto. Ahora sí que el objetivo de los ejercicios es eso, para encontrar la solución para poderte ayudar y que, bueno, sea un poquito más fácil a realizar estos ejercicios. Bueno, el primer ejercicio o la primera pregunta nos decía, ¿exportamos camisas a Ottawa? Ah, no, este es el otro, espérenme. Les voy a poner todas las preguntas para revisarlas. ¿Ok? Vamos a revisar las preguntas. Bien, primera pregunta. Decía, mi empresa, ubicada en la ciudad de Puebla, México, fabrica Talavera. Acordamos el Incoterms Edgeworth con un comprador de Chile. Le entregamos 5 pallets en la fábrica. Llega el transporte de mi comprador chileno, pero no tenemos montacargas para subir la carga a su transporte. ¿De quién es la responsabilidad de subir la mercancía al transporte que llegó?
Y teníamos dos opciones, del vendedor o del comprador. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta para esta afirmación? Pues la respuesta correcta era del comprador, porque acuérdate que la obligación de Ex-Works es solamente poner a disposición del comprador la mercancía, no subirla o cargarla en el transporte. Si tú la cargas, corres el riesgo de que pueda sufrir algún tipo de daño y por lo tanto pues ese daño sea imputable a ti. Entonces, bueno, de ahí que por esa razón no tendríamos por qué cargar la mercancía. ¿Ok? Después, en la parte de la segunda pregunta, ¿cuáles son los Incoterms multimodales? Pues bueno, aquí estaba regalada porque lo acabamos de comentar, ¿no? Tenemos que es Ex-Works, FCA, CPT, SIP, DAP, DPU y DDP. Entonces estamos hablando de 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Incoterms multimodales. Entonces, bueno, ahí está la primera, la respuesta. Bueno, la número 3, si pusimos atención a la clase, pues también estaba regalada. ¿Cuántos Incoterms existen en la versión 2020? Las opciones eran 11, 9, 15 o 7. La respuesta correcta era 11. Ok. Número 4. Importamos usando el Incoterm DPA porque vino de Francia y la mercancía llegó a la terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Reclamamos a nuestro exportador porque la mercancía debió descargarse del avión y ser trasladada a nuestro almacén. Fue correcto lo que hizo el vendedor y bueno, aquí la respuesta correcta era sí, porque recuerda cómo es la obligación que tienes con DAP. ¿Quién me puede decir cuál es la obligación que tenemos con DAP? ¿A qué nos obligamos con DAP? Pueden consultar sus Incoterms, ahorita no hay ningún problema en hacerlo. Si no, ahorita comparto para que veamos cuál es la obligación con DAP. ¿De quién es la responsabilidad? ¿O cuál es aquí el problema? ¿O por qué podemos decir que sí era, sí estuvo correcto lo que se hizo? Entonces, bueno, para responder esta pregunta hay que recordar, bueno, vuelvo a leer. Importamos usando el Incoterm DAP, vino de Francia y la mercancía llegó a la terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Reclamamos a nuestro exportador porque la mercancía debió descargarse del avión y ser trasladada a nuestro almacén. ¿Fue correcto lo que hizo el vendedor? Y pues la respuesta comentamos que era que sí. ¿Y por qué dijimos que sí? Pues bueno, acuérdate que en DAP el vendedor cumple con su obligación de entrega y transmite los riesgos al poner la mercancía sobre el medio de transporte. Ojo, pero es sin descargar. Entonces, eso es, por lo tanto, sí hizo bien su chamba. ¿Quién?
pues el exportador. Entonces sí fue correcto el que no descargara la mercancía ni que lo llevara al almacén del importador. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Entonces, ahí, muy importante, el vendedor está cumpliendo con la obligación de ponerlo en el medio de transporte sin descargar. Eso es muy, muy importante. ¿Sale? Y bueno, aquí, pues para ver que sí, sucedió esto, pues aquí el comprador debe de proporcionar una prueba de que recibieron la mercancía en el lugar donde se acordó. ¿Ok? Bueno. Siguiente pregunta. Eres un exportador mexicano que envías tu café a Portugal. El Incoterm que utilizas es FAS y pactas la entrega en el muelle del puerto de Veracruz. En el momento en el que subían la mercancía al barco, algunas cajas se dañaron. ¿Quién es el responsable de los daños que sufrió la mercancía? ¿El comprador o el vendedor? Hay que revisar aquí cuáles son las obligaciones en el caso de FAS para el comprador y para al vendedor, de quién es el riesgo. Entonces, si observas la tablita que tenemos en pantalla, pues también eso te puede ayudar a delimitar cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos. Vuelvo a repetir para que quede más claro. El exportador mexicano envía su café a Portugal, el Incoterm que utiliza es FAS y pactas la entrega en el muelle de Puerto de Veracruz. En el momento en que subían la mercancía al barco, algunas cajas se dañaron. ¿Quién es el responsable de los daños que sufrió la mercancía? ¿El vendedor o el comprador? Entonces recordemos que con FAS la empresa vendedora va a cumplir con su obligación y transmite el riesgo al entregar la mercancía a un costado del buque. Entonces, bueno, aquí, bueno, los riesgos de la carga, la estiba en el buque van a corresponder ¿a quién? Pues al comprador. ¿Ok? Muy bien, muy buena respuesta. Entonces, bueno, el comprador en este caso es el que tiene la responsabilidad por estos daños. Ok. Siguiente pregunta. Importamos árboles de Navidad de Taiwán. La mercancía salió de Shanghái al puerto de Manzanillo. Utilizamos el Incoterm SIF. La mercancía se dañó camino a Querétaro. El importador solicitó a la compañía de seguro la reparación del daño. La pregunta es, ¿fue correcto llamar a la aseguradora? La opción que tenemos es sí, porque la mercancía se dañó. La otra opción que teníamos es no, porque el seguro solo protege la mercancía hasta el puerto de destino. Bien, entonces, ¿cuál es la opción que elegiste? Sí, porque la mercancía se dañó, o no, porque el seguro solo protege la mercancía hasta el puerto de destino. Entonces, acuérdate cuál es la responsabilidad que tenemos con SIF. En el caso de comprador y vendedor. Sí está inmerso un seguro, por supuesto, pero aquí lo importante es determinar hasta dónde el seguro cubre estas mercancías. Esa es la clave con este Incoterm. Entonces, en un SIF, ¿qué pasa?
Entonces, aquí, pues la respuesta correcta, con este caso de, es no, porque el seguro solo protege la mercancía hasta el puerto de destino. En este caso, pues mi puerto de destino es Manzanillo. Ya lo que pasó camino a Querétaro, que por ahora sería la mercancía sale de aduana y va con destino final, pues ese trayecto ya no lo cubre el seguro. Acuérdate que el Incoterm sí nos menciona que el vendedor va a asumir los costos y el flete para transportar la mercancía hasta el puerto de destino. ¿Sale? Sin descargar la mercancía del buque. Entonces, bueno, aquí eso es muy importante. Y bueno, otro punto importante con la parte de, con lo del riesgo o con la parte de lo que son los costos de descarga en el puerto de destino van a corresponder a la empresa compradora y bueno, eso es algo muy importante que menciona aquí el Incoterm. Entonces, bueno, la respuesta correcta era no. ¿Hasta aquí alguna pregunta con esto que estamos haciendo? ¿Alguna duda? ¿No? Ok, bueno, seguimos. Y bueno, la última pregunta que teníamos. Exportamos camisas a Ottawa, Canadá. Durante su transportación, la mercancía se dañó. Además, llamaron al importador para que realizara el pago de los impuestos de importación. Si el Incoterm es DDP, el importador debía pagar los impuestos aduanales y el daño de la mercancía. La primera opción era no, es responsabilidad del vendedor pagar los impuestos aduanales y el daño de la mercancía. La otra respuesta es sí, es responsabilidad del comprador pagar los impuestos aduanales y el daño de la mercancía. Entonces, ¿cuál fue la respuesta que elegimos? Importante checar cuál es la responsabilidad. Aquí en la línea de tiempo estamos viendo el riesgo y quiénes son. Si te fijas en esta parte de arriba, podemos observar cuáles son cómo se va generando la transmisión del riesgo a lo largo de todas las etapas que tiene que seguir la mercancía desde que sale de origen hasta el destino. Y pues recordar que con DDP, ¿qué sucede en la parte de los impuestos aduaneros? Ok, bien. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Comentamos en la clase que el despacho de aduanas en el caso de un DDP era gestionado por la empresa vendedora. Entonces, bueno, ahí es muy, muy importante tener esto presente. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es no.
no es responsabilidad del vendedor pagar los impuestos aduanales y el daño de la mercancía. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda con estos ejercicios? ¿Cómo te sentiste? ¿Fueron complicados? ¿Hay algo que te gustaría que revisáramos para poder ayudarte? Algo que te haya costado trabajo de detectar con estos ejercicios, si estuvieron bien, quieres que modifiquemos algo. No sé si te hagan alguna pregunta, alguna duda. Ok, muy bien, gracias. Esto me permite poder apoyar. ¿Hay algún otro concepto que también se les dificulte para poder detectar hasta dónde, bueno, cómo elegir? Porque ahorita, por ejemplo, traigo otros ejercicios en donde yo te pediría, más bien en donde yo te pido que revises cuál de los Incoterms puedes utilizar. Entonces, para bien. Bueno, en primera instancia, lo que me gustaría saber es si ustedes trabajaron en estudiar los Incoterms para que veamos cómo entender hasta dónde están las responsabilidades. Y si la lectura que les puse les ayudó también en esa parte o no les ayudó, porque también es válido decir, no, mi, ¿sabes qué? La lectura no me ayudó. O sí, mis, pero no le entendía esta parte. Porque bueno, en la plataforma les puse que, bueno, les puse una pregunta de si ustedes estaban de acuerdo en sustituir DAT por DPU. Si había sido un buen cambio hacer ese cambio, valga la redundancia. Entonces, bueno, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Bien, aquí lo que les puse, bueno, la lectura nos dice qué es lo que tiene que hacer tanto comprador como vendedor para poder entender los riesgos y responsabilidades. Primero que nada es que debemos de tener bien claro qué es lo que hace cada uno, qué hace comprador y qué hace vendedor. Entonces, partiendo de eso, ya a partir de eso tú ya puedes decir, bueno, por ejemplo, en el que les puse de Xworks, el primerito del ejercicio de espérenme, ahorita se los vuelvo a poner la pregunta. Mi empresa, ubicada en la ciudad de Puebla, fabrica Talavera, acordamos el Incoterm Export con un comprador de Chile, le entregamos 5 pallets en la fábrica, llega el transporte de mi comprador chileno, pero no tenemos montacargas para subir. ¿De quién es la responsabilidad de la mercancía? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, en tu lectura nos está diciendo,
el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en sus propios almacenes, es decir, en lugar del vendedor, y únicamente se ocupa del embalaje. Entonces, aquí en esta parte no me está hablando de que es responsabilidad del vendedor subir la mercancía, simplemente, y así imagínatelo literal. Tú tienes tus cajitas afuera de tu fábrica, estás esperando que el comprador venga, las suba a su transporte y se las lleve. Eso es. Y si te fijas aquí en la lectura nos está diciendo, el comprador es quien asume todos los gastos y responsabilidades desde que la mercancía cruza el almacén antes de cargarla. Entonces, bueno, aquí esto es muy importante. Esta es una precisión. Sí tiene que cargarla, porque pues ni modo de que quién se la va a subir. El vendedor no puede subir la mercancía. Si él la sube, él corre el riesgo de que si algo sale mal, el comprador le puede decir fue tu responsabilidad. Y pues no, ahí no es, ¿ok? Bueno, a ver. Ok, con respecto a DDP, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, aquí en el caso de DDP, tenemos que entender qué pasaría si, por ejemplo, ¿cómo sabes tú cuál es un riesgo? A ver si con esto se entiende un poquito mejor. Cuando, por ejemplo, lo que acabamos de mencionar con Edgeworth, si yo como comprador le digo al vendedor que me lo suba, yo comprador tengo el riesgo. ¿Por qué? Porque estoy aceptando que el vendedor lo haga. Ese es un riesgo que no está dentro del 5TERM y que, bueno, en caso de utilizar otro 5TERM que cubriera eso de subir la mercancía, si le pasa algo, yo ya no tengo que, ¿me explico? En ese sentido hay que ver los riesgos. ¿Qué es lo que, por ejemplo, y aquí también te puede servir un poco esta línea de tiempo? ¿Qué es lo que cada uno está obligado a hacer en cada situación de la mercancía? En cargarla, transportarla, hacer los trámites de tal. Si el comprador lo tiene que hacer, ¿qué pasa? ¿O cuál es el riesgo para el vendedor? Pues que si la carga y está, o si llega al siguiente transporte y no lo cargó, pues el riesgo es para él porque era su responsabilidad. En ese sentido es la medición del riesgo, lo que le tocaría hacer al otro y que por alguna situación no lo hace y por lo tanto esa actividad queda bueno, no concluida o concluida de una manera incorrecta o un gasto que como comprador tú tienes que hacer porque el vendedor no hizo bien. No sé si con esto ya me expliqué mejor. Perfecto. Entonces, algo así que lo que podrías hacer es preguntarte con la parte de los riesgos, ya teniendo en cuenta cuáles son las obligaciones de cada uno. Entonces, ahora, ¿qué pasa si él no lo hace? Ese es mi riesgo. Porque yo como comprador o yo como vendedor voy a tener que hacerlo. Y por ejemplo, ahora también trasládalo al punto de vista de, estás en otro país. ¿Conoces cómo se hace un despacho aduanero? ¿Conoces quiénes pueden ser tus transportistas? ¿Conoces, me explico, todas esas cosas van abonando más riesgo? ¿Por qué? Porque tú no conoces el país a donde va a llegar la mercancía, no tienes contactos, debes de confiar en lo que el exportador te está diciendo.
¿sale? Entonces, de alguna manera eso también lo tienes que visualizar para entender lo que es un riesgo que se te va a transmitir a ti si tú lo tienes que hacer como comprador. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Traigo otros ejercicios en donde, como te decía yo, es para que detectes el Incoterm. Pero aquí me gustaría que también, si ya te sientes con la confianza de que lo puedes hacer sin la tabla, adelante. Si no, bueno, trata de hacerlo con la tabla, pero exígete para que tú puedas detectar cuál es lo que el Incoterm que puedes utilizar. ¿Por qué te necesito que hagamos esto? Porque el próximo jueves mi intención es hacer ejercicio con costos, porque también eso es lo que decíamos la clase pasada. El objetivo es que tú aprendas también a detectar cuáles son los costos que sí tienes que cubrir por ese Incoterm. Ahorita de alguna manera lo que quiero es que estamos detectando las actividades, las acciones, pero cada una de estas acciones implica un costo y esos costos nos van a llegar al resultado y eso nos va a permitir que tener un valor en aduana de la mercancía. Recuerda que estamos hablando de que los Incoterm son incrementables y eso abonan en la parte del valor en aduana. Entonces es muy, muy importante también saber identificar los costos que implica utilizar este Incoterm, ¿ok? Voy a ponerte otro ejercicio. Ahorita te voy a poner el link vamos a seguir con quizzes. Entonces, para que tú puedas, ahora lo que vamos a revisar son cuál es el Incoterm que tienes que utilizar y ya. Y ahí vienen las opciones, ¿ok? Ahorita te pongo el código. Igual es Join My Quiz. Y el código es... Listo. Ok. Muy bien. Vamos a empezar.
Ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda con las preguntas de la actividad? ¿No? Ok. Bien, vamos a ir respondiendo para que si hay alguna pregunta, pues se pueda aclarar ahorita. Bien, la primera pregunta que venía, sí, estaban un poco rápido. Ok, voy a ponerles un poquito más de tiempo entonces. Gracias. Gracias por comentarlo. Bien, la primera pregunta nos decía, la tequilera Francisco Rosa va a exportar y la responsabilidad pactada es dejar la mercancía en el puerto de Manzanillo, ya que la mercancía será trasladada por el importador hasta el puerto de Yokohama en Japón. ¿Qué Incoterm sugiere que utilice? Teníamos FCA, FOB, CIF y FAS. Lo primero que tenemos que entender aquí era que estamos hablando de que es sí o sí un Incoterm marítimo, 100%. No estamos hablando de una situación en donde vayamos a utilizar otro tipo de medio de transporte. Esa es una. La otra, aquí también nos está diciendo que dónde va a dejar la mercancía, hasta dónde termina la responsabilidad, ¿sale? Y después, ¿quién es el que recibe esa responsabilidad? Entonces, en FCA, ¿qué pasa? En FOB, ¿qué pasa? Y en CIF, ¿qué pasa? Y en FAS, ¿qué pasa? Partiendo de que se cumpla estos dos requisitos que teníamos en este ejemplo. Para que digamos cuál de esos cuatro es el que puedo utilizar o cuál es el que podría llegar a no utilizar. Aquí lo estamos viendo en pantalla, ¿no? En el caso de FOB nos está diciendo que la mercancía está a un costado del buque. Y aquí nos está diciendo es dejar la mercancía en el puerto, ya que la mercancía será trasladada por el importador hasta el puerto de Yokohama. Entonces, bueno, ahí implica que la mercancía está, sí, nada más está en el puerto, pero no nos dice en qué parte, en qué momento, no nos está mencionando nada. Un FOB implicaba casi que lo estás a punto de subir. Un FCA ya lo subiste. Un CIF ya está en tránsito. Pero un FAS, ¿qué pasa con el FAS? ¿Qué pasa? Pues acá no los está comentando, ¿no? El FAS está en trámites de exportación, ni siquiera lo está subiendo al barco. Entonces, nuestra respuesta correcta para este ejemplo sería FAS. Ese sería el Incoterm que sugeriríamos, utilizar debido a estas condiciones. ¿Ok? Voy a tratar de avanzar a la siguiente pregunta, si no, retomamos las respuestas para la próxima clase. ¿Ok? Bueno, Mariana exportará cerveza artesanal y contactó a un comprador en California, Estados Unidos. Como vendedor, Mariana solo ha pactado dejar la mercancía en el puerto de Los Ángeles, pero no contratará el seguro. ¿Qué Incoterm debe utilizar Mariana? Definitivamente, bueno, ahí nos daba 4 opciones: FCA, CFR, CIF o FAST. ¿Ok? Bueno, aquí si observamos, de entrada nos está diciendo que no va a contratar un seguro. Entonces descartamos en principio CIF, ¿no? Entonces nos quedan las opciones FCA, CFR y FAST. Entonces, ¿cuál de estas condiciones nos pueden dar, por favor? La solución a
está, bueno, ¿qué Incoterm debe de utilizar? FCA, CFR o CIF. Perdón, o FAS, porque CIF ya lo descartamos. ¿Cuál sería? ¿Qué decíamos que hacía FCA? La mercancía está ¿en qué parte? ¿Hasta dónde se quedaría la responsabilidad? ¿Qué sería costo, flete y seguro? ¿Hasta dónde se queda la responsabilidad? Y FAS, ¿cuál sería la responsabilidad? Para decir que dentro de esos tres tenemos la respuesta sobre el Incoterm que podemos utilizar. Ok, bueno, entonces, para la siguiente sesión les pediría por favor que me dieran la respuesta para este ejemplo. Entonces vuelvo a repetir, Mariana exporta cerveza artesanal y contactó a un comprador en California, Estados Unidos, como vendedor. Mariana solo ha pactado dejar la mercancía en el puerto de Los Ángeles, pero no contratará seguro. ¿Qué Incoterm deben de utilizar? FCA, CFR, CIF o FAST. Ya descartamos CIF porque mencionamos que ella no va a contratar el seguro, pero tienes tres opciones más, FCA, CFR y FAST. Entonces, para la siguiente sesión te pediría por favor que, bueno, resolvamos esto y vamos a resolver las otras 7 preguntas que quedaron pendientes. Y checaremos otros ejercicios, pero ahora con coste, ¿ok? Bien, pues por mi parte sería todo. Les agradezco su asistencia y su puntual, su participación y pues entonces nos estamos viendo la siguiente sesión. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Seguimos con ejercicios de Incoterm. Muchas gracias. Buen día.